Para actualizar la información económica ya me acompaña en el estudio mi compañero Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, buenos días. Estamos listos para comenzar la agenda económica de la semana. De lunes. Así es, además. Vamos a comenzar con el gobierno de Colombia, que dice que el país podría caer en default, en cesación de pagos, si el Congreso no aprueba una ley para aumentar su endeudamiento. Vamos entonces a revisar diferentes puntos, porque básicamente este default quiere decir que no contaría entonces con los recursos para pagar su deuda, aunque desde el Ministerio de Hacienda se ha dado un parte de tranquilidad. Lo que está pidiendo el gobierno del presidente izquierdista Gustavo Petro es ampliar el cupo de endeudamiento hasta por 17.600 millones de dólares, argumentando que el gobierno actual está pagando los saldos de los gobiernos anteriores, que por ejemplo la administración de Iván Duque, aunque se aprobaron 70.000 millones de dólares, habrían llevado los créditos hasta los 6.500 millones de dólares más por fuera de ese cupo. Escuchemos. Hoy necesitamos sincerar cuál es el cupo de endeudamiento. No estamos endeudando más la nación, sino poder pagar tranquilamente los créditos que fueron adquiridos dentro del cupo y por fuera del cupo, más las tasas de interés o el servicio de la deuda que está inherente a eso. Que el gobierno ha venido cumpliendo juiciosamente los compromisos nacionales e internacionales de pago de la deuda pública, incluyendo el Fondo Monetario Internacional y otros que están concentrados y que están por fuera del cupo. Juan Pablo, ¿qué tan endeudado está Colombia frente a su PIB y qué ha dicho el presidente Petro que puede pasar qué puede pasar si el Congreso no aprueba más dinero? Ya se ha vislumbrado también este panorama y vamos a responder a las dos preguntas. De hecho, el país ha logrado reducir su deuda pública neta del 65% en el que estaba hasta el 56% actual frente a su Producto Interno Bruto, y el presidente ha dicho que el dinero que se desembolse no sería para endeudarse, sino para cumplir con las obligaciones e incluso continuar con su plan nacional, que por ejemplo uno de los temas que está ahí, que han estado discutiendo estas semanas, es el de la reforma pensional. De igual forma, Petro también advirtió que si el Congreso no aprueba la ley para ampliar el cupo de endeudamiento, el país podría irse volcado a una cesación de pagos y entonces él mismo tendría que decretar una emergencia económica, que habría que ver entonces qué significa esta emergencia económica, porque pues si no tiene el dinero, ¿cuál sería entonces la emergencia o cuál sería la manera como el gobierno pues se desarrollaría? Bueno, vamos a hablar de otro tema. Desde este lunes empezaron las reuniones entre altos líderes de China, Japón y Corea del Sur. ¿Qué han hablado en temas económicos? Sin duda, Valentina, el enfoque económico gira en torno a reanudar las negociaciones sobre el acuerdo trilateral de libre comercio que se estancó a principios de 2020 debido en gran parte a la pandemia. Sobre el tema financiero escucharemos al primer ministro de China. En primer lugar, profundizar la conectividad económica y comercial, fortalecer la cooperación entre la cadena industrial y la cadena de suministro en la región y promover la reanudación de las negociaciones sobre el acuerdo de libre comercio entre China, Japón y la República de Corea. En segundo lugar, profundizar la cooperación en innovación científica y tecnológica y fortalecer la cooperación en áreas de vanguardia como la inteligencia artificial, la economía digital y la economía verde. Bien, pues los tres países esperan profundizar su cooperación conjunta en una amplia gama de áreas, pero le trasladaremos también esta pregunta a nuestro corresponsal Adrián Foncillas, quien desde Beijing nos dio más detalles. China pretende acelerar el Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur y Japón. Lo ha aclarado hoy su primer ministro Li Qiang en Seúl durante la primera cumbre trilateral en 5 años. Fue en 2019 cuando las negociaciones se detuvieron primero por la pandemia y después por las diferencias políticas. Los tres países se han comprometido a aumentar la cooperación económica, especialmente en las cadenas de suministro y también en áreas como la ciencia, la tecnología y en los remedios contra el envejecimiento de la población. Un problema acuciante para los tres. Para que ese tratado salga adelante tendrán que salvar una problemática muy similar a la que tiene China con Europa y Estados Unidos. Y es que Japón y Corea del Sur también protestan por las trabas que China impone a sus empresas, mientras Beijing acusa a aquellas de calcar el proteccionismo occidental. La solución, sostiene China, es ese tratado de libre comercio ahora empantanado y que uniría a los tres países que concentran un cuarto del PIB global. Deberíamos vernos como socios y oportunidades para el desarrollo, ha defendido Li, quien ayer prometió abrir el mercado chino para asegurar las inversiones y el desarrollo de las empresas extranjeras. Ocurre que contra el comercio atenta la geopolítica y más en concreto esa pulsión castigadora china. En 2017, Corea del Sur permitió que Washington instalara en su territorio un escudo antimisiles dotado con un radar capaz de escrutar
también territorio chino. Eso desencadenó unas sanciones que vapulearon a todas las compañías surcoreanas en el gigante asiático. Muchas recibieron inspecciones de seguridad que encontraban las más insignificantes infracciones para justificar el cierre. Muchas empresas no han regresado 5 años después. En el caso de Japón, no es raro que los periódicos conflictos provoquen los boicoteos de la población china. Y es que economía y geopolítica están entrelazadas sin remedio en esta parte del mundo. La mejor noticia de esta cumbre es sin duda la foto de los 3 países, porque las tensiones la habían impedido en los últimos años. China lamenta que sus vecinos se escoren hacia Washington y hoy ha pedido que los 3 promuevan un mundo multilateral y se opongan a la formación de bloques. Juan Pablo, pues hay múltiples aristas que se pueden tener en cuenta sobre este tipo de encuentros y uno de ellos es la amplia influencia que tienen a nivel tecnológico. Asumo que también hubo encuentros o reuniones para hablar de estos temas. Evidentemente, por el dominio que tiene también esta región a nivel global en la tecnología, y fue una reunión que hubo entre el primer ministro chino Li Qiang y el presidente de Samsung Ye Lee, que lograron tener en Seúl, Corea del Sur. China habló de una mayor inversión del conglomerado coreano y Samsung Electronics reveló que en los últimos 6 años ha invertido más de 24.000 millones de dólares en el mercado chino. Pero el gigante tecnológico coreano ha visto cómo su negocio se enfrenta a crecientes desafíos en medio de las tensiones entre Estados Unidos y China, mientras navega por los controles de exportación que Washington ha puesto en marcha para cortar entonces el acceso de China a los chips de última generación. Y este es un tema, Valentina, que ha estado muy recientemente. En lo más reciente, por ejemplo, Estados Unidos dice que China está llenando el mercado global con productos excesivamente baratos y además también le está dando demasiados subsidios a sus empresas. Y en lo último también la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, pidió a Europa que se uniera entonces en este avance para ir contra el mercado chino, esto en la reunión del G7 en Italia. Bueno, no todo el margen de esta reunión ha sido aplaudido. Hay resistencia de la sociedad por el encuentro. Y esta resistencia se vive especialmente en Corea del Sur, en donde desde ayer han realizado manifestaciones para condenar el acercamiento del presidente coreano Yoon Suk-yeol con el primer ministro japonés Fumio Kishida. Las relaciones entre los dos aliados de Estados Unidos en el norte de Asia se han visto tensas por disputas que datan de la ocupación japonesa de Corea entre 1910 y 1945, por allá al final de la Segunda Guerra. Los dos ciudadanos coreanos acusan a Japón de obligar a las mujeres a trabajar en burdeles de guerra para el ejército japonés y de utilizar trabajos forzosos, entre otros abusos. Unos hechos que siguen latentes en la población y pese a esto, el líder coreano ha trabajado para mejorar los vínculos con Japón, que ocupó la península y partes de China, entre otras zonas de Asia antes de la Segunda Guerra Mundial, pero vamos a escuchar uno de esos precisamente testimonios de los que hablamos. Aunque las relaciones entre Corea del Sur y Japón han mejorado, los problemas con Japón, incluido el trabajo forzoso y las mujeres de solaz, no se han resuelto en absoluto. Mientras tanto, se promueve la cooperación militar entre Corea del Sur y Japón. Estamos preocupados por el rearme de Japón y creemos que tratar de resolver la cuestión de la historia con el Japón de esta manera tiene por objeto dar alguna justificación para el rearme de Japón. Juan Pablo, indicadores económicos de la jornada. Seguimos entonces hablando de Asia, que su panorama fue completamente positivo en el margen de estas reuniones. Lo puede ver usted ahí con Shanghai ganando más del 1%. Y Europa, que sigue operando ahora con leves ganancias, pero también con leves pérdidas. Pues Juan Pablo, usted muchas gracias por esta ampliación económica. Y en una hora volvemos aquí. Nosotros continuamos con nuestra sección de deportes.